de otros trabajos, vayan poniéndose al día. No tengo hoy a mano la lista de los grupos que todavía están en deuda con el trabajo práctico de gas. Quiero creer que lo que es el trabajo práctico de aguas ya lo entregaron todos. Estoy hablando siempre de esta comisión, de este curso del 4 de 3. Así que los que me están adeudando el trabajo práctico de gas, pónganse, por ejemplo, pónganse a tiro, para que, bueno, ya de ahora viene el trabajo práctico de aire comprimido, si no lo entregaron, se les va a complicar. Ustedes, lógicamente, ustedes manejan los tiempos. Sí, te escucho. El PDF disculpa, ¿cómo es tu nombre? Facundo, el PDF ¿de qué me decías? ¿El de aire comprimido? Sí, 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 trato. Déjame que se los desarrolle en la clase de hoy, Facundo, y apenas termine con ustedes se los envío. Ya, si es material que se los doy, así como hice con el de gas y el de agua, también se los voy a subir el de aire comprimido. Pero dame que lo vaya pasando. Es más, no sé si lo he pasado a PDF todavía esto, pero eh, ya me voy a dar cuenta. Si lo puedo hacer en el transcurso de la clase, se lo envío. Eh, Bien, eh, ¿alguna duda? ¿Les quedó algo pendiente de lo que es gas y agua? Bueno, lo que es aire comprimido es muy similar o les va a servir mucho lo que hicieron con gas, porque aire comprimido tiene mucha similitud, marcando las diferencias, que en los otros ustedes estaban manejando un gas que es combustible, en este caso es aire comprimido, no es combustible, pero igualmente es una energía o es un elemento que se use como transporte, con su energía al estar comprimido, que igualmente a veces si no se lo usa bien puede ser también peligroso, aunque no combustiona, pero si no se lo usa bien puede ser también peligroso. Imagínense Profe, que es... Sí, te escucho. disculpe, perdón que lo interrumpa. Hay compañeros creo que en la sala de espera. Disculpe que Perfecto. lo interrumpa. No, por favor, en Gracias. buena hora que lo has hecho. Ya ahora ya le estoy dando admisión. Gracias. Me hablen o me pregunten lo que sea. No me gusta, me gusta saber el nombre de ustedes y por ahí no quiero, eh, no, me gusta hacerlo más personal. ¿M? Entonces, gracias, no sé cómo es tu nombre, pero te agradezco el aviso. Bien, entonces, como les decía, el manejo del aire comprimido tiene mucha similitud con lo que es el gas natural que hicieron en el trabajo práctico anterior. Voy a ir aclarándoles algunas cosas que son las que marcan la diferencia seguramente con el gas, así que pero en el transcurso del desarrollo de la clase se lo voy a ir marcando. Vamos a ver, déjenme si puedo. Bien, eh, lo que es la interacción del aire comprimido en esta fotografía es lo que sucede dentro de una sala de compresores. Una característica principal de la interacción del aire comprimido es que la forma de tomar dentro de la planta, esta fotografía que aparece en la filmina es una fotografía dentro de la sala de compresores. Los que están abajo son todos los compresores, evidentemente que es una planta grande porque tiene más de un compresor, y, y tiene la forma de la toma de aire. Fíjense que ahí está la mayoría de la cañería en 90 grados. La realidad que en las instalaciones, o sea, dentro de lo que es la planta, no dentro de lo que es la sala específicamente de compresores, sino dentro de la planta donde se hacen las instalaciones, donde están hechas las instalaciones, la característica principal del aire comprimido es que la forma de tomar el aire
es siempre sobre la parte superior de la cañería. No se toma como el gas o como el agua, que uno podría empalmarlo, imagínense un caño en forma horizontal, y yo podía empalmarme con el caño desde la parte de abajo del caño. En este caso, en el aire comprimido, se toma de la parte superior. ¿Alguno tiene una idea por qué esa diferencia? ¿Por qué se toma la conexión de aire comprimido de la parte superior del caño? Por la condensación que se va generando dentro del caño. Sí, señor, exactamente, es esa. El aire siempre, no hay un absoluto falta de humedad. Siempre el aire tiene humedad, siempre. Entonces, mucho más cuando se lo comprime. Cuando se lo comprime se nota más. Entonces, más allá que hay, desde que sale el compresor, hay un proceso de limpieza y de filtrado de aire y de quita de humedad del aire, pero igualmente sigue yendo, hay pequeñas partículas de humedad dentro del flujo de aire. Entonces, cuando está llegando a las derivaciones, o cuando se va a hacer una cometida a una máquina, o se va a llegar el caño a la máquina, que es la que la va a abastecer de aire comprimido, se la toma de la parte superior del caño principal o del troncal. Y justamente para que en la medida que el flujo va avanzando, esa humedad que va conteniendo el aire vaya quedándose decantando, vaya quedándose en la parte de abajo de ese flujo de aire. Entonces, siempre cuando se toma de la parte superior, hay una menor cantidad de humedad en ese flujo de aire. De hecho, cuando está por llegar a la máquina, yo no sé si se los habrá contado el ingeniero que les dio el aire comprimido, pero cuando está llegando, previo antes a ingresar el aire comprimido a la máquina, el aire pasa por un par de vasos, figurativamente se los doy así para que me entiendan. Imagínense dos vasitos de vidrio pegados uno con el otro, que tienen la denominación de FRL. FRL. F significa filtrado, S regulador, lo puede regular, porque yo puedo ir con una presión alta y la máquina me trabaja con una presión menor a la que yo estoy yendo, entonces con ese regulador puedo bajar la presión. Y después el último vasito es el L, que es el lubricador. Todas las máquinas, la mayoría de las máquinas que toman el aire comprimido para su funcionamiento, tienen dentro de la máquina algún dispositivo, algún accionamiento que necesita aire comprimido. Si el aire comprimido ingresa seco o muy exento de humedad o con muy baja porcentaje de humedad, tampoco no es bueno porque termina atascando o frenando los dispositivos, los accionamientos. Entonces, ese lubricador le lleva o le permite que el aire comprimido arrastre pequeñas partículas de aceite. Entonces ese aire comprimido llega a los dispositivos o a los accionamientos lubricado. Entonces de esa manera no solamente acciona con su energía el aire comprimido, sino que también permite que no se atasque, que lubrique el accionamiento interno de esos dispositivos y pueda funcionar sin problema. Si no va lubricado, pues ahí después hay muchas complicaciones porque esos dispositivos empiezan a atascarse o a frenarse o no, y no trabajan como corresponde y eso genera dificultades. Cualquier consulta, por favor, lo hagamos, porque hay unas consultas en el chat, pero igualmente no importa que me interrumpan, y aunque no sea de Facundo, que me preguntas, ya te voy a pasar el PDF, que es un poco lo que ya hablamos. Sí, seguro. Y Melissa, ¿cuándo vamos a tener más o menos la corrección? Melissa, sí, el trabajo de agua y el trabajo de gas. Estoy en deuda no solamente con ustedes, con los otros cursos también. Estoy
corrigiendo, pero muy lento. Los trabajos voy a tratar de tenerlo lo antes posible. No te puedo dar una fecha porque por ahí se me complica. Estoy yendo muy despacio en las correcciones. Quiero hacer las devoluciones como corresponde. Y por ese lado es que tengo la demora. Pero en la medida que pueda, Melissa, voy a tratar de estar haciéndole las devoluciones. Ya por sí te comento algo. En general, los trabajos prácticos están bien encarados. Están bien encarados, o por lo menos no veo cosas descabelladas o cosas que no correspondan, o que no me gusten, tal vez que no correspondan a lo que es el trabajo práctico. Pero sí, estoy en deuda. No quiero comprometer en una fecha, voy a tratar de hacerlo lo antes posible. Cualquier cosa, por favor, me interrumpen, aunque sea de agua o de gas, me interrumpen y me preguntan, así, porque tal vez la duda de ustedes es la duda de algún otro compañero. Profe, Sí, disculpe, mi nombre es Joaquín. Hay un compañero en la sala de espera que me hizo reacción, si lo puede aceptar. sí, señor. Gracias, Muchas Joaquín. gracias. Sí, déjame ver. Perfecto. Sí, es más de un compañero, así que gracias por avisar. Bien. Vamos a tratar de seguir. El comienzo de lo que es, perdón, en esto yo les pongo, hay ¿cómo era? Qué sé yo, que el aire comprimido, una frase, simplemente que el aire comprimido tiene un concepto principal en la elección del compresor. O sea, básicamente lo que ustedes van a hacer, aparte de lo que es la determinación del diámetro de las cañerías, hacer la distribución, sí es la elección del compresor. Esa es una de las cosas, no solamente la elección del compresor, sino también la ubicación. Lo mismo que hicieron tal vez con la integración de agua, donde ustedes eligieron las bombas de agua y las ubicaron en la planta. Acá sucede lo que corresponde al aire comprimido. Eligen el compresor y lo ubican en la planta. Y la parte de después viene la distribución de lo que es la cañería y el cálculo del pulmón o el acumulador de aire, que ese es otro punto que también lo destaco. Vamos a hablar ya un poquito de lo que es el acumulador de aire, del pulmón, pero generalmente va acompañado, y más en la planta que se les ha dado de estudio, generalmente el pulmón va cercano a donde está el compresor. Y lo tienen que calcular, o sea, hay una ecuación que les va a permitir calcular el volumen del pulmón, porque el pulmón cumple no solamente la función de acumular el aire comprimido, de recibir las corrientes pulsantes. Ya vamos a hablar sobre corrientes pulsantes, no se da en todos los compresores, ya se los anticipo, pero también el pulmón, debo saber qué volumen tiene, porque es el que me permite también que el compresor no funcione tantas veces o que no esté tanto tiempo en funcionamiento. Justamente el pulmón acumula aire y le da descanso al compresor. Entonces, cuando la planta lo requiere, el pulmón tiene aire justamente para poder abastecer. Cuando ese consumo dentro de la planta ya supera lo que tiene acumulado el pulmón, bueno, el pulmón le da la señal al compresor para que vuelva a ponerse en funcionamiento. Más o menos, en general, funciona de esa manera. Lo que es la determinación dónde va a ir esa sala de compresores o ese compresor, bueno, lo mismo, hacer el baricentro de carga, determinar el baricentro de carga, se da generalmente en el medio de la planta. Sin duda que no voy a colocar ni un pulmón ni un compresor o sala de compresores en el medio de la planta. Entonces, pero sí tengo que ubicar cuál es mi punto de equilibrio. A partir de ahí, se les da ya tienen una idea de dónde ubicarlo a la sala de compresores. Está muy bueno eso, pensar de que, bueno, lo voy a poner en cercanías donde yo tengo mis mayores consumos, o donde están concentrados, o donde tengo máquinas que me consumen mucho más que las otras. Entonces,
por una cuestión de inmediatez, de rapidez. Bueno, tengo el abastecimiento cercano a ese grupo de máquinas o a esa máquina en particular. Pero es el inicio, como lo hicieron con los trabajos anteriores, la determinación del baricentro de carga con la ecuación de Steiner. Yendo a este punto, en lo que es sala de máquinas, generalmente es en las industrias, en las fábricas, tratan de concentrar casi todo lo que es sala de máquinas en un mismo lugar. Entonces ustedes, por ejemplo, no digo con gas, porque eso tiene otra particularidad y viene desde afuera el abastecimiento. Pero lo que es en agua, ustedes ya ubicaron, qué sé yo, sala de bombas o la torre en altura, y la ubicaron fuera de planta y en un lugar cercano. Bueno, la sala de compresores, por ahí se suele ubicar o se puede ubicar también dentro del mismo espacio donde está la sala de bombas. Entonces concentran, después va a venir lo que es caldera, lo que es vapor, o lo que es, caldera principalmente, lo que es vapor. Entonces concentran las máquinas de los servicios auxiliares en un mismo punto, en un mismo lugar de la planta. Eso les facilita usar menos personal. Con una sola persona ya pueden más o menos chequear o ver de mantenimiento, les puede ir haciendo un preventivo o chequeando o controlando el funcionamiento de esos equipos. Y no tienen tanta gente, ni dando vueltas, ni mucha gente para trabajar sobre esa sala de máquinas, porque está concentrado en un punto. Eso sería un poco la ventaja de concentrar lo que es sala de máquinas. Lo que es específicamente el uso de las ecuaciones, lo mismo que hicieron con gas o con agua principalmente. Yo acá puedo usar la misma ecuación, donde el caudal igual a la velocidad por el área. El caudal está dado en este caso por la suma de las máquinas, los caudales de las máquinas que se les ha dado como dato. Lo que es velocidad, estoy manejando lo mismo que les pasaba con gas. Estoy manejando un fluido gaseoso. Por consiguiente, puedo trabajar por encima de los 20 metros segundo, sería lo más lógico. Puedo trabajar con menor velocidad, pero otra vez trabajar con 20 metros segundo sería como un piso. A partir de ahí, puedo trabajar con velocidades mucho más altas, 40, 50 metros segundo. Y eso me lo permite justamente ese fluido gaseoso. Entonces, de ahí yo puedo pueden despejar el área y determinar cuál es el radio o el diámetro y tener una aproximación de cuál es ese tamaño o el diámetro que me permite llevar todo el aire comprimido por ese sector, o cuando salgo de la sala de compresores, voy con el diámetro mayor o con el diámetro más grande, porque justamente me estás llevando todo el volumen o todo el caudal, mejor dicho, que me está consumiendo la planta. Entonces, posiblemente el diámetro más grande que tengan en la instalación va a ser el que salen de compresores. A partir de ahí, después cuando van hacia la planta, pueden ir bajando en lo que es diámetro. Y en lo que es diámetro, para que tengan una referencia, yo les sugiero que se manejen con diámetros pequeños, sería el de 3/4 de pulgada, como diámetro más chico de la cañería, y como diámetro más grande, ¿sí? Sería el de 4 pulgadas. Entre esos dos valores tienen toda una variedad de diámetros que pueden elegir, y serían más o menos los diámetros lógicos para el volumen o el caudal o el consumo que ustedes tienen dentro de la planta. En función de las 10 máquinas que le ha tocado a cada grupo, sería más o menos manejarse en esos valores. Porque les doy estos como referencia. Creo que lo mismo se los comenté con gas y lo mismo se los comenté con agua.
Pero cuando estén haciendo cálculos, si por ahí le dan valores muy chicos, es un llamado de atención de que o hay algo que no está muy bien, o no está elegido, o hay alguna operación matemática que no salió bien, entonces revisen de nuevo. Cuando están diámetros por debajo de lo que es 3/4 de pulgada. Ahora, y también cuando le da valores mucho más altos de las 4 pulgadas, es otro llamado de atención. No tienen un caudal muy grande en la planta que se les ha dado. Entonces, no deberían tener unos diámetros muy grandes, muy exageradamente grandes. Entonces, tal vez como límite máximo, yo les sugiero, ustedes lo toman o no, de que no superen las 4 pulgadas de diámetro. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Bien. Es una ejercitación muy similar a la que se les dio también con gas, nada más que, lógicamente, con parámetros o valores de aire comprimido, velocidad de 35 metros o de 62 metros segundo. En cuanto a lo que es velocidad, puedo trabajar sin ningún problema con altas velocidades, porque como les decía, estoy trabajando con un fluido gaseoso, un fluido compresible, perdón. Así que bueno, esos son un poco la ejercitación que pueden hacer si quieren, con esa ecuación y tienen los problemitas ahí. Esta ecuación también, si ustedes la ven, es muy similar a la que manejaron con gas, donde creo que se daba en función de la ecuación de la velocidad, ¿sí? Que me dice que la velocidad es igual a 365,35 por el caudal sobre el diámetro interior al cuadrado por la presión. Lo que es aire comprimido, creo que eso es un poco lo que tenía pendiente en esta filmina, acá. Lo que es, así como les dije, de velocidad, que ya tienen que es algo que el grupo tiene que establecer o proponer con qué velocidad van a estar trabajando. Lo que es presión es la presión que les entrega el compresor. Si ustedes se fijan en los catálogos comerciales de las distintas marcas de fabricantes de compresores, se van a ver con toda una variedad de lo que es caudal. Y tienen que primero diferenciar, no sé si recuerdan de lo que se les dio la teoría, los dos grandes grupos de compresores, cómo se clasifican, cómo se dividen. ¿Se acuerdan de algo de eso? Bueno, hay un grupo hay una clasificación que se los distingue como compresores de desplazamiento positivo y compresores centrífugos. Compresores centrífugos son todos los que son las turbinas y que tienen la característica principal de que son compresores que alcanzan unos caudales muy elevados. Tal vez lo que es presión de aire no es tanto. Generalmente están en los 7 u 8 kilos, pueden llegar a 10, 12 kilos de presión como uso habitual de esos compresores. Pero sí son compresores de muy, muy alto caudal, muy alto caudal. Y están los otros compresores de desplazamiento positivo que están en los grupos de los compresores a pistón. Y el compresor a pistón tiene la particularidad de alcanzar altas presiones, muy altas presiones. Pueden llegar a tener presiones, qué sé yo, de 50, 60 bar sin ningún problema. Si realmente es una presión muy, muy alta, pero tienen muy bajo caudal, muy bajito caudal. Entonces, lógicamente, cada compresor tiene una aplicación o un uso en función de lo que prestan, la prestación que tienen. Ese es, entonces, en el caso del aire comprimido, ustedes van a tener que elegir, o cuando elijan el compresor, hay dos parámetros fundamentales y lo tienen que ir a comprar. Cuando van a comprar un compresor,
¿cuáles serían los dos parámetros fundamentales que necesitan para decirle al comerciante, mira, este es el que necesito? ¿Saben cuáles son esos dos parámetros? Caudal y presión, profe, ¿puede ser? Sí, señor, puede serlo, es así. Caudal y presión. Cuando vas a comprar un compresor, son los dos datos que necesita el comerciante para decir, bueno, perfecto, este es el compresor que nosotros tenemos, que fabricamos, este es el que te va a andar de maravilla. Y justamente es el que cumple con las condiciones, con los parámetros que ustedes están llevando para poderlo comprar. Y la mayoría de los compresores, por lo menos para lo que es el uso de una pyme o de una metalúrgica o una pequeña planta como la que se les ha propuesto estudiar, y donde se les ha dado ese grupo de 10 máquinas para cada grupo, hace de que ustedes puedan elegir un compresor que no es muy grande y que la mayoría, y está bien que así sea, elige por los compresores a tornillo, que son compresores que muy silenciosos, que tienen esa es la característica, y tienen la prestación, un volumen, un caudal acorde a lo que uno tiene en planta, y, y la presión generalmente está en los 8 y 7 kilos, o 8 o 7 bar, es la presión habitual, ¿sí? Entonces ya tienen esos dos parámetros y les alcanza perfectamente para abastecer a las máquinas que tienen y llegarles con la presión que corresponde. Entonces, pero son los dos parámetros que ustedes necesitan justamente para después hacer la elección del compresor. Por ahí anticiparse a elegir un compresor, terminan eligiendo, está bien, no lo van a comprar ahora, ni estamos en un estudio, en una facultad, estamos en una materia donde se está haciendo un mini proyecto, o se está haciendo un estudio sobre una planta en función de una X cantidad de máquinas. Pero anticiparse a comprar un compresor, por ahí se comete el error de comprar algo que no vas a usar. Porque tal vez compras un compresor que te entrega 100, por dar un número así genérico, y tal vez tu uso va a ser de 50. Entonces hay un 50, hay una mitad de lo que vos compraste que no lo usas nunca. Entonces haces un desembolso o haces una compra para no usarla. Y no es, para mí no es de buen comprador y no es de no es una buena compra. Comprar algo que solamente vas a usar el 50%, menos del 50%. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que necesitan llegar casi a un poco al final del cálculo para decir, bueno, estos son los parámetros, uno ya lo tiene, que es el tema de la presión. Perfecto, un compresor que me entrega 7 u 8 bar. Ahora, el caudal también lo van a tener ya casi inmediatamente con la suma de los caudales, lo que es el caudal instalado, la suma de los caudales de cada una de las máquinas. Entonces ahí ya se les está dando, pero al final del cálculo está, como sucedió con agua y sucedió con gas, está lo que es la pérdida de carga. Entonces la pérdida de carga tengo que ver cuánto me da para que tampoco no me quite mucho de la presión que me está entregando el compresor. Porque evidentemente si ya sé que el compresor me entrega 7 u 8 kilobar, y de repente la pérdida de carga ya me come un kilo o un bar, ya no me convence mucho, porque me voy a estar yendo a la distribución del resto de la planta con 6 bar. Y bueno, posiblemente hay máquinas que sí o sí necesitan los 7 kilos. Entonces, esas son las pequeñas detalles a tener en cuenta. O sea, no adelantarse a lo que es el cálculo en general. En función de esa ecuación que recién les mostraba, donde está la velocidad, esa constante, el caudal, el diámetro interior del cuadrado y la presión, yo despejo el diámetro interior, que es el que necesito tener una idea aproximada de cuánto me va a dar. Caudal está dado en metros cúbicos hora, son ecuaciones empíricas, entonces hay que respetar las unidades.
la velocidad del metro segundo, lo que es el diámetro interior en milímetros, y lo que es la presión de cálculo en kilogramos centímetro cuadrado o bar. Pueden usar bar, no hay problema. El aire comprimido es más habitual usar el bar. Se está tomando 1 a 1, como ya hablamos tal vez en otra clase. De ahí me va a permitir tener una idea de lo que es la cañería comercial que voy a necesitar. Acuérdense que el cálculo que ustedes obtengan no se va a encontrar en el comercio. Entonces tengo que adaptar con un diámetro inmediato superior al que me dio el cálculo, para justamente poderlo encontrar en el comercio y poderlo comprar. Calcular en función de ese diámetro la velocidad del flujo y verificar que esté dentro de los valores recomendados. En realidad la velocidad, si me voy con un diámetro superior, sí se me va a bajar un poco más, por eso por ahí no se pongan con velocidades tan bajitas, con velocidades tal vez de 35 o 30 metros segundo, tal vez váyanse con un poco más. No tengan miedo porque en definitiva están trabajando, como les digo, con un fluido gaseoso y les permite trabajar con esos valores de velocidad un poco más altos, que sea 40, 45, 50 metros segundo, como para que cuando recalculen, lo pueden hacer o no, la velocidad en función del diámetro que ustedes ya adoptaron en pulgada, posiblemente eso haga que la velocidad caiga o descienda un poco, ¿no? Este es el desarrollo de un problemita de ese tipo, y donde tenía ahí en el enunciado, tenía un aire que tenía 2000 metros cúbicos hora de caudal, 7 kilos de presión y una velocidad de 40 metros segundo. En función de esos parámetros, los pongo dentro de la ecuación. Despejé diámetro interior y y me da un diámetro de 51,08. Y yendo a la misma ecuación, perdón, la misma tabla a la misma tabla de diámetros interiores y de milímetros y en pulgadas, bueno, justamente me da la posibilidad de cuánto me dio, 51,08. Y si ustedes se fijan, en 51,08 diámetro interior, me da o 49 o 52,5. Creo que es lo que 49 o 52,5. O sea, me da o que adopte un diámetro de 1,5 pulgadas o de 2 pulgadas. Pregunto, ¿cuál adoptarían ustedes? El inmediato superior. ¿Cuál sería ese entonces? El de 2. Sí, señor, exactamente. Aunque sea algo obvio, pero prefiero que ustedes lo digan. Exactamente. La tablita esta me da, el diámetro me da 49 o 52,5 y lógicamente me termino inclinando por el de 2 pulgadas, ¿sí? Esto va a estar, ya como le decía a Facundo, trato en un ratito de pasar la PDF y ya se los estoy subiendo. Pero esta tablita la tienen también en gas, creo, y en agua. Y está bastante completa, por lo menos comparativamente con los diámetros interiores, principalmente. Entonces puedo ubicar sobre la columna de la izquierda los diámetros en pulgadas y, lógicamente, elegir cuál es el diámetro que voy a pedir. Denme un minuto que me resuelva ese aspecto. Bien. Siguiendo, bueno, es un poco más de ejercitación para que quiera, pero son todos valores dentro de los que es parecido a los del ejemplo, diámetro de 2 pulgadas o la velocidad en 40 metros, 36 metros, 45, lo que es velocidad no hay problema, lo que es presión también, como les decía,
medio como que ya está prefijado. ¿Hay alguien que consulta algo? Perdón. Lo que es la presión un poco ya está prefijada. Generalmente se usa esos 7 bar. Hay compresores que te entregan 8. Pero la mayoría es de 7 bar. Es de 7 bar, así que ese es un parámetro que ya lo tienen medio prefijado. Y para lo que es la planta de ustedes, sí, también es más que suficiente. Entonces después viene esta ecuación, que es la que me va a permitir determinar, que es muy parecida a la de Renoir simplificada de gas. Pero bueno, tiene algunas otras características, otras aplicaciones, y que esa va lógicamente va más aplicada a lo que es el aire comprimido. Donde sí o sí yo tengo una diferencia de cuadrados de presiones, y donde lógicamente la presión 1, que es la que recién hablábamos, de 7 bar, ya la conozco, entonces la que tengo que determinar es la PSU2. Entonces el resto de los parámetros más o menos ustedes ya tienen una mecánica de saberlos, de haberlo puesto en juego. La constante, la longitud, ¿sí? La longitud que está dada en metros, las presiones que están dadas en la tubería en bar o kilo por centímetro cuadrado, el caudal, metros cúbicos hora, y el diámetro interior en milímetros. Eso, bueno, el caudal elevado a la 1,875, el diámetro a la quinta, muy similar, si la pueden ver, muy similar a la de Renoir simplificada. Bueno, con esa ecuación es la que le va a permitir sacar el PSU2, y a partir de obtener el PSU2, ya conociendo PSU1, bueno, puedo determinar cuál es ese delta P, que sí es la pérdida de carga del tramo, o el cálculo del análisis que estoy haciendo del tramo, o el accesorio, la cañería que estoy estudiando. Es así, el delta P es así, es la pérdida de carga verdadera, PSU1 menos PSU2. Así que hasta ahí creo que es bastante sencilla ir desarrollando el trabajo práctico de aire comprimido. Hay un problemita ahí para determinar la pérdida de carga, pero también con valores muy similares y de uso habitual en lo que es instalaciones de aire comprimido. Acá se los doy, perdón. El enunciado era una longitud de 40.000 milímetros, un diámetro de 2,5 pulgadas. Recuerden poner todo eso en las unidades que le pide la ecuación. El caudal en 1 millón o 10 millones de litros hora, y la presión de 7 bar. Ya ahí está desarrollada el problema, donde la longitud lo paso a metros, que es lo que me pide la ecuación. El diámetro estaba en pulgadas, lo paso a milímetros. Lo que es el caudal está dado en litros hora, lo paso a metros cúbicos hora. La presión, 7 bar. Llevo la ecuación y me da un P2, valor de la presión a la salida de ese tramo de cañería, de 6,67 bar. Entonces en el delta P, 7 menos 6,67 me da 0,33 bar, que para lo que es tramo de cañería, que es bastante largo, para ese diámetro, está bien, es una pérdida de carga lógica, o se la puede considerar como lógica, que está bien para ese diámetro, para ese largo de cañería. Pero lo que les muestra en todo caso el problema es la forma de llevar a las unidades que pide la ecuación para poder encontrar un valor razonable en el PSU2. Y de ahí, ya conociendo PSU1, puedo encontrar la pérdida de carga. Estos son enunciados de los problemas. El que quiera aplicarlo, no hay problema, lo pueden hacer. Pero cumple más o menos, están dentro también de los valores que se da. Fíjense que acá hay un problemita número 4 con una pérdida de carga, le da el valor de la pérdida de carga para encontrar la longitud, o sea, tienen que despejar la longitud, y acá les da una pérdida de carga de 0,1 y tienen que encontrar el diámetro.
Pero un poco para salir un poco de la variedad de encontrar el P2. Otros enunciados más, para el que quiere ejercitar. Y vamos a lo que es el cálculo, perdón, ¿hasta ahí alguna duda con respecto a lo que es el cálculo de los que es P2 en este caso, para después encontrar la pérdida de carga? Bien. Entonces, ahora vamos a lo que es el cálculo del acumulador de aire comprimido, más conocido como el pulmón. ¿Qué es esa ecuación? Que yo creo que se los ha dado, la ecuación el ingeniero. ¿Me pueden confirmar si es esa la que ustedes tienen? Sí, profe, esa, creo. Perfecto. Bueno, es para que podamos hablar sobre una misma ecuación que puede haber alguna diferencia. En donde, en este caso, está lo que es el volumen del pulmón, está dado por, tiene todo un desarrollo esta ecuación. O sea, yo les estoy mostrando la ecuación, el final de la ecuación. Pero no solamente porque lo vayan a aplicar en el trabajo práctico, sino también al que toque rendirle, sería bueno que conozca bien cuáles son los parámetros o los componentes de esta ecuación. Entonces, como primera medida, lo que es J, que en este caso está identificado la capacidad del pulmón, que está dado en metros cúbicos, ¿sí? Estoy determinando un volumen, en este caso de aire comprimido, entonces está dado en metros cúbicos. Tengo la presión P0, que es la presión atmosférica, la presión de 1,033 kilos, la presión que tenemos todos en este momento. Lo que es el caudal, el B0 es el caudal entregado por el compresor. Ese es un dato, es un dato que tiene técnicamente el compresor. O sea, el compresor que ustedes van a elegir, por ahí, como también les reitero en varias oportunidades, es que no se queden con lo justo. Teóricamente, si yo sumo sobre las máquinas que a mí se me ha dado los caudales de cada una de esas máquinas, yo debería obtener el caudal que necesito. Y está bien hasta ahí, pero por ahí no se queden con lo justo. En este caso, porque es un trabajo práctico y se ha limitado a 10 máquinas por grupo. Pero la realidad es que no puedo estar eligiendo un compresor que esté con lo justo, ¿no? Siempre hay un margen más, un 10 o un 20% más. Entonces, el B0 en este caso es el caudal entregado por el compresor, en metros cúbicos hora. El delta P es la diferencia entre la presión mínima y máxima del trabajo. Es un delta P que se da en este sentido. La presión máxima de trabajo es los 7 bar. Y ya tengo un valor de presión, ¿sí? Que son los 7 bar que me entrega el compresor. ¿Por qué? Porque hay máquinas que usan o necesitan de esos 7 bar. Pero existen otras máquinas que necesitan trabajar con menos presión de 7 bar. Que trabajan con 5 o con 5,5 o con 4 bar o 4 kilos. Bien, ese delta P sale ahí, entre lo que me entrega el compresor con presión máxima de trabajo y lo que la planta me está consumiendo como presión mínima. Tal vez no será el caso de ustedes, pero supónganse en un parque de máquinas, dentro de una planta, de una fábrica, que hay, qué sé yo, 50 máquinas, tal vez hay 10 o 5 máquinas que trabajan con una presión de 4 kilos. Entonces, ese es mi delta P. De ahí sale mi delta P. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Sí? Cuando nosotros buscamos el compresor en el catálogo, por ahí el compresor, estuvimos viendo que tiene presiones máximas de trabajo, que necesariamente tienen que ser la que nosotros apliquemos, o podemos buscar un compresor que tenga una presión máxima de, no sé, 15 bar, pero no solo usar 8 o 7 como usted nos dijo.
Sí lo podés conseguir. ¿Cómo es tu nombre, Facundo? Ignacio. Ignacio. Ignacio, mira, sí, podés hacerlo. El tema es que volvemos un poco a lo mismo, que vas a estar comprando un compresor de 15 kilos, que te entrega 15 kilos, de los cuales vas a trabajar con 7 u 8. Ah, Si me decís que el día de mañana, qué sé yo, se te duplica la planta o te duplica en el parque de máquinas, y tal vez te puedo llegar a justificar, o tenés lo otro, Ignacio, cuando tenés consumos muy alejados del compresor. ajá. Cuando tenés el compresor tal vez en una punta de la planta y los mayores consumos o los consumos de un grupo de máquinas los tenés en la otra punta de la máquina, de la planta. Entonces ahí tal vez te puedo llegar a justificar de que tengas un compresor un poco más machote, de mayor presión, que te tire más. Pero no es lo habitual, no es la general de la regla, y, y te Perfecto. diría, estás comprando algo muy que no vas a usar, algo que Sí, no al vas a usar. vicio. Entonces Entonces, deberíamos comprar algo con un caudal. Por ejemplo, nosotros tenemos un caudal de las máquinas de 6,12 metros cúbicos por minuto. Con buscar uno que es un caudal, no sé, de 8 metros cúbicos por minuto y una presión de 8 o 10 o 9 bar, andaría bien en catálogos. con lo que es presión, Ignacio, manejate con 7 kilos. No te vayas más arriba, no necesitas Ok, más. Con ok. 7 kilos, 8, hay algún compresor que tal vez, algún comerciante que te tira un compresor de 8 kilos. No más de eso. Ok, 7 u nosotros 8. tomamos 8. Perfecto, listo, quédate con ese. Y lo que es, en lo que es caudal, si vos tenés 6 y pico, 6 chirola, Sí, eh, vos me decís, me diría 8. Perfecto, sí, está muy bueno. Es más, te diría, andate a 10. perfecto. Andate a 10. O sea, manejá un margen un poquito mayor, no exageradamente mayor, pero sí, creo que de ese yo me iría a un caudal que me tire el compresor de 10 metros cúbicos hora. 10 puntos, profe. Perfecto, Gracias. excelente. No, por favor. Entonces, siguiendo con los contenidos de esta ecuación, lo que es A, esta letrita A que está en el denominador, el A se lo toma como la cantidad de ciclos por hora de arranque y parada del compresor. O sea, se interpreta de que el ciclo se considera como un ciclo del compresor, el tiempo que está en funcionamiento y el tiempo que está detenido. Esto es, si yo en un momento mi compresor está funcionando durante, supónganse, 2 minutos, por decirles algo, y se detiene y está detenido 1 minuto, y vuelve a arrancar, entonces mi ciclo sería de 3 minutos. 2 que estuvo funcionando y 1 que estuvo detenido hasta el siguiente arranque. Entonces, esa letrita A, que me está hablando de la cantidad de ciclos, generalmente en un compresor van a manejar números como 50 o 60, o sea, como que van a tener tal vez de 60, como que van a tener un ciclo por minuto de valor en el compresor. Pueden tener 50, pueden tener 70, ¿sí? Eso de alguna manera lo tienen que elegir el grupo. Ese parámetro lo elige el grupo. Y Ah, por profe, ahí, o sea que ese A no es dato del fabricante. posiblemente sí, también te lo puede dar el fabricante. Sí, 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 sí. Pero por ahí también va en función de lo que vos tenés dentro de planta. Por ejemplo, hay a veces la demanda de la planta, en lo que es aire comprimido, hace que el compresor esté funcionando tal vez más que datos del fabricante. No sé quién habló, pero más que datos del fabricante es un dato que te da la planta, que en este caso el ingeniero calcula o tiene una idea aproximada. Porque vos vas a tener un parque de máquinas, sabes la cantidad de máquinas que hay que te usan el aire comprimido, y sabes que esa demanda te va a implicar de que tu compresor esté funcionando, qué sé yo, 3 minutos, ¿sí? O 4 minutos, o 5 minutos, y se detenga
y comience a funcionar y se detenga y esté parado un minuto y vuelva otra vez a funcionar. Eso está dado también justamente por el tamaño del pulmón. Cuando vos haces un pulmón muy chico, o chico, no muy, sino un pulmón chico, vas a generar que el compresor esté más tiempo funcionando. En cambio, si vos haces un pulmoncito, no te digo una brutalidad de grande, pero sí más grandecito,